partir de ese momento y hasta prácticamente hace bien poco, la vida de María Antonia Pérez León siempre ha tenido que ver casi en partes iguales con la medicina y con la política. Y no ha tenido tareas fáciles precisamente, pero yo creo que sí que la mayoría muy interesantes, porque ser delegada de Sanidad, delegada de la Junta también en ese mismo ámbito, dirigir primero el hospital provincial, luego dirigir el hospital universitario, no han sido labores precisamente fáciles y, ojo, precisamente lo hablábamos antes fuera de micrófono, más sobre todo para una mujer. Si hay una figura o una línea que podría ser el norte que marcase a muchas mujeres de hoy en día, sería la vida que ha tenido que pasar durante estos años María Antonia Pérez León. ¿Cómo llevaba, si llevaba bien esa mezcla de política y medicina en todo su desarrollo, en el desarrollo de su vida? Bueno, lo que sí es cierto es que mi vida se ha movido en esos dos escenarios. Nunca he dejado de lejos porque para mí, igual que te he dicho que fue una vocación un poco tardía a lo largo de los años del bachillerato, ahora mismo para mí entender la vida sin la medicina no es posible. Yo hago comparaciones de manera permanente siempre con ella en mi ejercicio diario y al principio no fue muy fácil porque, mira, recuerdo que a los 15 días de yo incorporarme a la Diputación Provincial, yo llevaba 3 competencias básicamente, una que era la asistencia a los municipios, otra personal, recursos humanos de la Diputación, y el Hospital Provincial, con una tarea fundamental que era hacer renacer una instalación, una institución sanitaria que unos años atrás había dado un servicio estupendo a Guadalajara, porque era el único hospital que había, pero que ahora estaba pues, quizás en decadencia y sin dar utilidad a toda la provincia, ¿no? 15 días habían pasado cuando yo formaba parte de algunas comisiones que había en la provincia. Recuerdo que había una comisión de ámbito sociosanitario que se había creado para elaborar el libro blanco sociosanitario. Y insisto en que no habían pasado más de 15 días de que yo había dejado el ejercicio de la medicina activo en Molina de Aragón y voy a esa reunión que me llamaron y una vez que estoy allí y expongo lo que me parecía, el momento que me tocaba hablar o aportar, porque allí entre un montón de compañeros y profesionales estábamos diciendo cómo entendíamos el ámbito sociosanitario en Guadalajara. Y según termino de hacer mis aportaciones en ese momento, un compañero me dice, bueno, eso lo dices tú ahora, lo dices tú porque lo tienes que decir como un político más. Y digo, hombre, por favor, que soy la misma de hace 15 días, que solo han pasado 15 días. Es mi opinión, es la misma que estaba trasladando hace 2 semanas. Y eso ha sido algo que no me ha pasado muchas veces, pero con lo que tienes que jugar. En el momento que cambias de rol, en el momento que cambias de papel, no se te mira igual. Pero si de algo me siento satisfecha en estos años es de que sigo manteniendo la misma relación con los compañeros después de haber pasado por lugares complicados, que cuando he llegado a algunos de ellos he defendido las mismas cosas que defendía antes de llegar. Por ejemplo, recuerdo que teníamos una pelea de hacía muchos años, que seguro que alguien recordará a un enfermero yendo en burro en Brihuega a hacer las visitas. Una pelea por que a los médicos y enfermeros de primaria se nos pagase el kilometraje y recuerdo que la defendí a ultranza cuando llegué a la Delegación de Sanidad y que al final entre todos conseguimos ponerlo en marcha, entre todos, entre la consejería, los profesionales, los sindicatos y por eso si algo me llena de satisfacción es ver que ahora pues puedo hablar con cualquiera de mis compañeros, saben que defiendo las mismas cosas esté donde esté, que luego cuando he estado en el hospital he seguido defendiendo las mismas cosas, les he dicho que tienen mucho que aprender de los médicos de primaria, aunque los de primaria también de los de especializada. Y en ese camino entre la política y la sanidad, al menos desde mi punto de vista, he conseguido mantener ese
ese equilibrio interno que a mí me hace poderme decir a mí misma, pues eres la misma que salió de Molina hace un tiempo. Sin obviar que has dicho en el comentario de la pregunta que bueno, muchas mujeres a lo mejor tenían que pensar en lo que yo he podido pasar. Es que no es verdad. Hace pocos días le preguntaban a Fernando Alonso que qué dura era la vida de un piloto y él decía, la vida que es dura es la de la gente que ahora ha perdido su trabajo y no encuentra, porque yo disfruto con lo que hago. Pues esa es la verdad de mi situación y de muchas mujeres como yo, porque en la política se ha producido mayor cambio que en otros ámbitos. Yo he tenido la oportunidad de poderme enfrentar a problemas, a situaciones difíciles, pero disfrutando y bueno, pues consiguiendo logros. Entonces para mí ha sido una oportunidad. Yo he crecido personal e intelectualmente, relacionalmente en estos 10 años que llevo en la política y eso yo se lo debo enormemente a una persona que, como decías, que es mi primo, que un día me convenció de incorporarme a un proyecto político que era el de la defensa de mi pueblo. Y por eso yo creo que no. Ojalá yo haya podido poner un granito de arena en la credibilidad de las mujeres, en que somos capaces y se nos puede entregar cualquier proyecto, pero realmente soy yo la que debo todo a muchas otras mujeres que en condiciones mucho peores que las mías trabajan todos los días para llevar un sueldo a casa o para mantener a su familia. Y además los últimos años han sido meteóricos. Yo creo que tampoco esperaba usted encontrarse de buenas a primeras como presidenta de la Diputación y como secretaria provincial de su partido. Mucha confianza tiene en usted su secretario regional, ¿no? Bueno, mi secretario regional, José María Barreda, no sé si tiene confianza en mí. Desde luego yo en él sí. Es una persona, primero a título personal, es una persona cálida. Es que tiene una enorme... Es una persona bondadosa, de verdad. Pero es que además luego realmente es una persona culta, educada. Y si hace pocos días yo en broma metí la pata porque dije que de todos era sabido la debilidad que tenía por las mujeres. Evidentemente estaba su mujer delante y yo me refería a que si hay un defensor de las capacidades de las mujeres, si hay un defensor de que tengamos el papel que le puede corresponder, de que la mitad de la población aporte a la sociedad, es José María Barreda, aquí ahora mismo. Y entonces realmente yo sí que confío en él. Y cuando él un día me dijo que me parecía que si la propuesta del Partido Socialista en Guadalajara fuese que yo pudiese ser la presidenta de la Diputación, pues la verdad confié muchísimo en que su criterio fuese el correcto, porque yo le decía, pero si yo estoy en el hospital, si yo estoy aquí, si estoy aquí estupendamente, le decía yo, de verdad, no sé si voy a ser capaz de hacerlo. Y me decía, de eso ya te lo digo yo, de eso tú fíjate de lo que te digo yo. Y entonces yo creo que es al revés, yo confío muchísimo en él, porque creo que es un hombre que tiene criterio, fuerza y honestidad, que para mí eso es muy importante.